¿Se llamó a los cristianos así para burlarse de ellos? No te apartes, porque estudiaremos el capítulo 11 del libro de los Hechos. Hechos, el capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, que dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La grandeza de la obra entre los gentiles en Cesarea no podía ser ocultada. No había deseo de ocultarlo, aunque muchos de los cristianos judíos, los que eran de la circuncisión, serían ofendidos. Los cargos contra Pedro eran simples. Tú, que debes ser un judío fiel, te relacionaste con gentiles e incluso hasta comiste con ellos. Esto ofendió a los judíos cristianos, así que disputaban con Pedro. Compartir una comida juntos era una señal especial de compañerismo en aquel tiempo y cultura. Esto se consideraba un compromiso significativo por estos cristianos judíos. Esta reacción de los judíos cristianos muestra lo grande que fue el cambio que Dios inició en Hechos en el capítulo 10. El cambio decía a los gentiles que no tenían que convertirse en judíos y someterse primero a la ley de Moisés, para después arrepentirse y creer, para así poder venir a Jesús. Esto también les decía a los seguidores judíos de Jesús que recibieran a sus hermanos y hermanas gentiles como miembros plenos de la familia de Dios, porque ellos no eran inferiores a ellos en ninguna manera. Hechos en el capítulo 11, vamos a leer el verso 17, que dice: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cuando vemos cuál fue la reacción de los cristianos judíos en Jerusalén, podemos ver lo sabio que fue Pedro al llevar a 6 testigos con él a Cesarea, a su encuentro con Cornelio. La prueba del evangelio siempre se da con hechos. Es dudoso que nadie se haya convertido al cristianismo después de escuchar pruebas verbales o demostraciones lógicas. La demostración del evangelio es que funciona, que cambia a las personas, que hace buenos a los malos y que comunica el Espíritu de Dios. Cuando las obras desmienten a las palabras, no se puede creer. Pero cuando las palabras están garantizadas por las obras, no hay argumento en el mundo que las pueda desmentir. El capítulo 11 sigue diciendo en el verso 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En este pasaje se nos cuenta que por primera vez y a sabiendas se predica el evangelio a los gentiles. Todo ha ido conduciendo a este acontecimiento. Ha habido 3 peldaños en la escalera. El primero fue Felipe predicando a los samaritanos, pero después
de todo, los samaritanos eran medio judíos y formaban, como si dijéramos, un puente entre los judíos y el resto del mundo. El segundo peldaño, Pedro recibiendo a Cornelio, pero había sido Cornelio el que había tomado la iniciativa. No había sido la iglesia cristiana la que había buscado a Cornelio, sino al revés. Además, se hace hincapié en que Cornelio era temeroso de Dios y por tanto estaba al borde de la fe de Israel. El tercer peldaño, la iglesia no fue en Antioquía a judíos o medio judíos, ni esperó a que los gentiles se le acercaran buscando ser admitidos, sino que les predicó el evangelio a los gentiles. La iglesia aquí se lanza en su misión universal. Aquí tenemos algo verdaderamente sorprendente. La iglesia ha dado el paso más trascendental y no sabemos ni los nombres de los que lo hicieron, solo que eran de Chipre y de Cirene. Han pasado a la historia como anónimos pioneros de Cristo. Siempre queremos que se nos reconozca y se nos nombre cuando hemos hecho algo que vale la pena. Y lo que siempre ha necesitado a la iglesia son personas que no tienen interés en que se les reconozca con tal de que se haga el trabajo. Puede que los nombres de esos pioneros cristianos no figuren en los libros de historia, pero están en el libro de la vida del Cordero. Este esfuerzo en Antioquía tuvo excelentes resultados. Un gran número de personas creyó y se convirtieron al Señor. Antioquía era conocida por sus negocios y comercio, por su sofisticación y cultura, pero también por su inmoralidad. Cuando los responsables de la iglesia de Jerusalén tuvieron noticias de lo que estaba pasando en Antioquía, hicieron lo posible por investigar esta situación. La iglesia en Jerusalén envió a Bernabé, un hombre capaz, previamente conocido por su generosidad y su amable aceptación de Saulo de Tarso, después de su conversión. Fue en Antioquía donde llamaron por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. El nombre empezó siendo un sobrenombre. Cristianos quiere decir los de Cristo. Era un apodo despectivo, pero los cristianos se lo apropiaron y lo dieron a conocer en todo el mundo. Por sus vidas lo convirtieron no en un nombre de burla, sino de respeto e incluso de admiración. Eusebio, el famoso historiador de la iglesia primitiva, describió a un creyente llamado Santo de Lyons, en Francia, quien fue torturado por no negar a Jesús. Mientras lo torturaban cruelmente, esperaban que dijera algo malo o blasfemo. Le preguntaron su nombre y él solamente respondió: «Soy cristiano». «¿A qué nación perteneces?», y él contestó: «Soy cristiano». «¿En qué ciudad vives?». «Soy cristiano». Sus interrogadores comenzaron a enojarse. «¿Eres un hombre libre o un esclavo?». «Soy cristiano». Fue su única respuesta. Sin importar lo que le preguntaban, él solamente contestaba: «Soy cristiano». Esto hizo a sus torturadores más determinados de quebrarlo, pero no pudieron. Y él murió con las palabras «Soy cristiano» en sus labios. Llevemos el nombre de Jesucristo en alto y seamos más que cristianos nominales. Seamos cristianos auténticos, dignos representantes de Dios. Espero que este mensaje te haya bendecido. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.